Nos dijeron que el futuro era eléctrico. ¿Pero y si se equivocaban? Un plano filtrado acaba de revolucionar el mundo del automóvil. BYD, el gigante eléctrico chino, ha construido en secreto un motor que no funciona con litio. No se conecta a cargadores y no consume ni una gota de combustible. Funciona con agua. Sí, agua destilada, líquida. Y, en palabras de un miembro de BYD, este motor deja obsoleta toda nuestra gama de vehículos eléctricos en 3 años. No es un rumor descabellado. Se trata del motor Hydrocore, un sistema de propulsión clasificado que utiliza vapor de agua sobrecalentado para producir hidrógeno instantáneo dentro de la cámara, evitando por completo el uso de baterías. Tierras raras e infraestructura de carga. Apenas unas horas después de la fuga, se perdieron más de $2.700 millones en inversiones en vehículos eléctricos. Las cadenas de suministro de Tesla se tambalean, y las imágenes satelitales sugieren que BYD ha estado construyendo una megafábrica secreta de hidrógeno en el desierto de Gobi, bajo medidas de seguridad de nivel militar. Y esto es solo el comienzo. Si estás listo para la verdadera historia que los medios no cuentan, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque en los próximos 10 minutos, serás testigo de la mayor revolución automotriz desde la invención del motor de combustión interna. Comencemos. La industria automotriz ya se ha enfrentado a una disrupción antes, pero no de esta manera, no con algo tan primitivo y, a la vez, tan poderoso. No fue un comunicado de prensa, ni una conferencia magistral, solo un plan de baja resolución publicado en un oscuro foro tecnológico a las 2:43 a.m. hora de Pekín. 10 minutos después, desapareció, pero no antes de que se extendiera como la pólvora por canales cifrados de Telegram, subreddits de ingeniería y chats de grupos de inversores. Lo que mostraba no parecía ninguna batería. Parecían tuberías de vapor, tubos, válvulas, un núcleo de combustión, y en la parte superior, una etiqueta, BYD Hydrocore Engine V1. 3. Solo para uso interno, sin litio, sin cobalto, sin puertos de carga, solo agua, eso es todo lo que necesita. Las especificaciones indicaban una autonomía de 1100 km por recarga. No es una errata. 1100 km. Sobre el vapor de agua. Lo mismo que sale de tu tetera. Sin enchufe, sin supercargador, sin necesidad de detenerse. Un memorando interno de BYD se filtró pocas horas después, con etiquetas rojas de urgencia. El lenguaje fue directo. Se proyecta la canibalización de las plataformas de vehículos eléctricos existentes. Ventana de obsolescencia estimada, 3 años. Traducido, BYD acababa de construir algo que podría destruir su propio imperio, y con él a todas las demás marcas de vehículos eléctricos. Al amanecer, las consecuencias ya habían comenzado. Los ETFs con una alta concentración de vehículos eléctricos se desplomaron, perdiendo más de $2.700 millones en valor en menos de 48 horas. Los fondos de cobertura se apresuraron a deshacerse de sus posiciones en litio. Los analistas del sector automovilístico se quedaron paralizados, incapaces de explicar qué estaba sucediendo. ¿Y en China? 3 importantes artículos periodísticos publicados por medios estatales fueron retirados en 1 hora. Las capturas de pantalla revelaron que hablaban de un sistema disruptivo de propulsión de vapor de hidrógeno desarrollado por BYD. Horas después, reaparecieron versiones revisadas con lenguaje depurado y referencias técnicas vagas. Pero ya era demasiado tarde. La historia se había escapado. Y aquí está el giro inesperado. No fue un milagro de la nada. Se basaba en una ciencia que el mundo había intentado ocultar. En la década de 1980, Stanley Meyer presentó lo que llamó un coche propulsado por agua. Afirmaba que podía viajar de Los Ángeles a Nueva York con 90 litros de agua. Solicitudes de patent, entrevistas en medios, demostraciones, y entonces murió. Se desplomó durante una cena. Su hermano lo llamó envenenamiento. Las investigaciones no dieron resultado. Su laboratorio quedó vacío. Sus planos desaparecieron. La mayoría lo consideró un engaño, pero algunos murmuraron que lo habían silenciado. Adelantándonos al presente, BYD está reviviendo esa historia de fantasmas. Pero esto no es ciencia casera, es ingeniería de nivel aeroespacial. Lo que han desarrollado no es solo energía de hidrógeno, es conversión instantánea de hidrógeno, sin pilas de combustible ni tanques peligrosos. Su motor utiliza electrólisis sobrecalentada para descomponer el agua destilada en hidrógeno y oxígeno dentro del bloque motor, apenas milisegundos antes de la combustión. Esto significa que no hay almacenamiento, transporte ni riesgo de explosión. El sistema se activa solo al pisar el acelerador. Cuando está inactivo, se enfría. Es seguro, eficiente y, si los datos son reales,
increíblemente potente. Los ingenieros estiman una eficiencia térmica del 78%. Eso triplica lo que lograron los primeros modelos de hidrógeno. ¿Y esa patente? La que describe una cámara de vapor catalítica de doble ciclo. Se presentó en Shenzhen en abril de 2025 y desapareció de la base de datos china tan solo 2 semanas después. Algunos dicen que fue retirada por el Estado. Otros creen que quedó relegado a un archivo de defensa nacional. Pero la tecnología no solo amenazó a las empresas de vehículos eléctricos, atacó el corazón del imperio del litio. Y nadie lo sintió más que Elon Musk. Hace apenas unos meses, Tesla cerró un acuerdo de $10 millones con Piedmont Minerals para garantizar el suministro de litio hasta 2040. Se suponía que sería una jugada maestra. Ahora parece una sentencia de muerte. Porque si los coches pueden funcionar con agua, el litio se convierte en el nuevo carbón, una reliquia obsoleta de la tecnología de ayer. Musk respondió de la única manera que sabe, con un tuit críptico. Esto es peor que el efecto Osborne, escribió. Y luego borró. Para quienes no lo sepan, el efecto Osborne se refiere a cuando una empresa, sin querer, elimina la demanda de su propio producto al insinuar que viene algo mejor, solo que esta vez no era un rumor. Era real, y no era Tesla quien innovaba. Toda su infraestructura, sus más de 50.000 supercargadores en todo el mundo, sus gigafábricas de baterías de litio y su ecosistema de reciclaje de circuito cerrado podrían volverse irrelevantes de la noche a la mañana. Los recicladores de baterías vieron desaparecer $1.400 millones en valor en un solo lunes. Los analistas comenzaron a referirse al momento no como una interrupción, sino como un colapso. El hidroterremoto. Pero la verdadera prueba de que no se trataba de una exageración provino del espacio. Imágenes satelitales de unas instalaciones de BYD en el oeste de China, no reportadas previamente, mostraban un vasto complejo industrial rodeado de vallas, torres de vigilancia y una fuerte vigilancia. Pero esto es lo que lo hizo extraño. No había unidades de almacenamiento de baterías ni paneles solares. En cambio, había filas de tanques cilíndricos, chimeneas de turbinas y lo que parecían ser torres de refrigeración. Los lugareños reportaron vibraciones de baja frecuencia, rugidos como turbinas en marcha y la llegada de ingenieros en convoyes blindados. BYD insistió en que se trataba de un proyecto geotérmico. Luego se filtró un video de un dron. La señalización interna reveló la verdad. Reactor de núcleo de hidrógeno. Division Sky River. Los analistas analizaron el problema con detalle. Estimaron una capacidad de conversión de hidrógeno de 5 gigavatios, suficiente para alimentar 2 millones de motores de agua al año. Ni un prototipo, ni un laboratorio, sino una instalación operativa. ¿Y el nombre de esta misteriosa operación? Proyecto Sky River, 3 años antes de lo previsto, con financiación completa y funcionando 24/7. Mientras sus rivales seguían resolviendo problemas con los kilovatios, BYD estaba revolucionando por completo el concepto de baterías, sin cables, sin estaciones de carga, solo hidrógeno, calor y potencia. No se limitó a redefinir un motor. Se desencadenó una reacción en cadena, porque cuando el mundo comprendió lo que el proyecto Sky River significaba para las baterías, los mercados no se hicieron esperar. La conmoción comenzó en Shenzhen. El terremoto sacudió Wall Street. ¿Y la réplica? Fue global. En tan solo 9 días, los precios spot del litio se desplomaron un 34%. La caída más pronunciada desde el caos de 2020. Solo que esta vez el pánico no fue viral. Fue una extinción industrial. Las minas de litio australianas, la columna vertebral de la cadena de suministro de baterías, frenaron la actividad. Los envíos se congelaron. Los ejecutivos entraron en pánico. Un miembro de Pilbara Minerals admitió en directo por televisión que esto es peor que la COVID-19 para nosotros. No hay una estrategia de recuperación. Miles de toneladas de litio permanecían sin vender en instalaciones de almacenamiento en Perth, Santiago y Qinghai. Anoche, Chile, el segundo mayor productor de litio del mundo, convocó a negociaciones comerciales de emergencia con sus principales socios exportadores de baterías. Su presidente lanzó una dura advertencia. Si el agua reemplaza al litio, nuestro modelo económico debe reescribirse por completo. Pero no todos perdían. Mientras las empresas dependientes del litio perdían miles de millones, una acción se disparó como un misil, BYD. En 48 horas, la capitalización bursátil de BYD se disparó un 58%. Superó brevemente a Tesla y se convirtió en el fabricante de automóviles más valioso del mundo. Los inversores se abalanzaron sobre él como si fuera el próximo Apple, el próximo Google, el próximo lanzamiento del iPhone, pero a mayor escala. Porque no solo se trataba de un mejor coche, sino también de un mejor combustible,
un nuevo elemento en el panorama energético global, y BYD dominaba la competencia. Pero la verdadera sorpresa, el motor en sí. El primer prototipo se probó en el Tíbet, un campo de batalla de altitud brutal donde los motores de combustión se quedan sin aire y las baterías se congelan. El resultado superó todas las expectativas. El prototipo de BYD, propulsado por agua, superó a un Tesla Model S en 2 carreras de aceleración cuesta arriba consecutivas, sin batería, sin tiempo de carga, sin litio, solo agua destilada y una cámara catalítica presurizada que produce hidrógeno y oxígeno puros según demanda y luego los quema de forma limpia. De 0 a 100 en 3,2 segundos. ¿Y qué sale del tubo de escape? Vapor, exactamente 100 grados Celsius. Sin carbono, sin óxido de nitrógeno, sin olor, solo vapor, sin tierras raras, sin cobalto de minas destruidas por la guerra, sin níquel, sin derrames de ácido, sin trabajo infantil en el Congo, solo agua entra y vapor sale. Los ingenieros lo llaman el aliento del dragón. No rouge, sino que silba, un ritmo palpitante de calor y vapor que casi parece vivo. La grabación se filtró en línea y, en cuestión de horas, todos los autoanalistas y físicos de YouTube la analizaban fotograma a fotograma. El veredicto es real. Funciona. Y está llegando más rápido de lo que nadie esperaba. Fue entonces cuando la tormenta geopolítica se desató con toda su fuerza. En Washington, el Senado celebró audiencias de emergencia bajo el título Interrupción extranjera de la infraestructura energética nacional. Traducción: China acaba de construir algo que Estados Unidos no previó y que aún no puede replicar. Un informe filtrado del Pentágono llegó a manos de periodistas selectos. Parecía ciencia ficción, pero con implicaciones reales. El dominio chino del hidrógeno amenaza con derrumbar las alianzas existentes en el sector de baterías. Índice de riesgo. La frase que resonó: un probable cambio en el equilibrio de poder global dentro de 36 meses. Si no se contabiliza, Ford y GM inmediatamente comenzaron a presionar para restringir las importaciones de vehículos de hidrógeno de BYD a Norteamérica. Lo calificaron de riesgo para la seguridad nacional. A puerta cerrada, admitieron el verdadero problema. No tenían ningún producto competidor. Ninguno. Mientras tanto, el Departamento de Energía se apresuró a desviar fondos a la investigación de propulsión con hidruro de sodio, pero informes internos admiten que llevan al menos 4 años de retraso. Quizás más. Entonces llegó lo impensable. La Casa Blanca empezó a plantear el uso de la Ley de Producción de Defensa, no para una guerra ni para una pandemia, contra los motores de agua. La misma ley utilizada para acelerar la producción de vacunas podría ahora usarse para bloquear un coche que funciona con H2O. Pero el pánico no se limitó a Washington. También azotaba a la región petrolera. Saudi Aramco, el gigante petrolero de Oriente Medio, invirtió $1.000 millones en ID de hidrógeno sintético, en un intento desesperado por mantenerse en el mercado. Pero parecía una apuesta hecha después de que el caballo ya había salido del establo. ExxonMobil lanzó una ofensiva mediática. Anuncios que afirmaban que los vehículos acuáticos eran inseguros. No estaban regulados y no habían sido probados. Mostraban explosiones, imágenes aterradoras, accidentes ficticios. No funcionó, porque la gente no veía anuncios. Observaban cómo los motores de vapor silbaban al subir montañas mientras los Teslas se enfriaban con los cables de carga. La OPEP emitió un comunicado conjunto, advirtiendo de una guerra del hidrógeno si BYD se negaba a compartir sus patentes a nivel mundial. Su frase fue fría. El acaparamiento tecnológico de métodos de conversión de hidrógeno podría provocar inestabilidad económica sistémica. Traducción: compártala. O habrá consecuencias. BP, intuyendo la dirección del viento, anunció la conversión de una de sus mayores refinerías de Texas en un complejo de vapor ecológico. Una refinería sin petróleo, solo purificación de agua y turbinas de hidrógeno. Pero, una vez más, iban a la saga. BYD ya había presentado 36 patentes en 9 países, de forma preventiva, discreta y con protecciones herméticas. Y esa es la parte que nadie predijo. No se trataba de un prototipo improvisado. Era una estrategia de guerra corporativa, un despliegue largamente planeado, una fortaleza legal multicontinental. Mientras el mundo debatía la autonomía de las baterías de iones de litio, BYD estaba convirtiendo el agua en un arma. Y ahora, la puerta se había abierto. Lo que siguió fue inevitable. Intentaron detenerlo con demandas, propaganda y política, pero esto ya no era un producto, era un movimiento. Y para cuando estalló la guerra de patentes, ya era demasiado tarde. A las 9:41 a.m., hora de Pekín,
El abogado de patentes de BYD presentó un documento de defensa de 6.800 páginas, firmado y sellado digitalmente, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra. Momentos después, Toyota, Honda y Hyundai presentaron conjuntamente una enérgica oposición legal. ¿Su reclamación? Que el diseño principal del motor de vapor de BYD infringía los modelos de difusión de calor catalítico registrados previamente. Se presentó en 2019. Pero BYD se preparó para la guerra. En tan solo 2 días, presentaron 47 contrademandas, acusando a empresas japonesas de espionaje corporativo desde 2021. Un expediente contenía registros de vuelo, inventarios de unidades USB e incluso mensajes de Slack interceptados. Según el equipo legal de BYD, compuesto por exoperadores de propiedad intelectual de Huawei, Japón no solo había copiado un plano, había intentado replicar la estructura atómica exacta del catalizador de hidrógeno a vapor de BYD. La OMPI se apresuró a responder. A mediados de semana, los medios lo llamaban el CRISPR de la energía limpia, el mayor impasse de patentes del siglo. Pero esta vez, no se trataba de genes. Se trataba de supremacía energética. Un informante advirtió que no se trata solo de quién es dueño de un motor, se trata de quién es dueño del siglo XXI. Y entonces las cifras cayeron drásticamente. El modelo de producción de BYD, con nombre en código H9 Puo Draco, entró en pruebas de flota limitadas. Los resultados de los ingenieros superaron con creces todos los parámetros de referencia registrados para vehículos eléctricos. El motor Draco costó un 48% menos de fabricar que el sistema de propulsión de litio promedio para vehículos eléctricos. Y no solo igualó su rendimiento, sino que lo superó. En promedio, el prototipo recorrió 800 kilómetros con solo recargas de agua y cambios periódicos del filtro de aire. Sin purgas de refrigerante, sin cambios de aceite, sin degradación de la batería. Y no era solo una teoría. BYD firmó acuerdos discretamente con 28 países para comenzar el despliegue masivo en el primer trimestre de 2026. Brasil, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia e Italia se adhirieron en 3 semanas. El pronóstico interno de BYD predijo 15 millones de unidades vendidas para 2028, casi el doble de las cifras de entregas globales de Tesla para 2024. Además, cada unidad ahorraría al consumidor hasta $3,000 al año en mantenimiento y reabastecimiento de combustible. Los inversores se volvieron locos, y entonces llegó algo que ninguna hoja de cálculo pudo explicar. Algo que los analistas no predijeron: la fe. En la India rural, un pastor lo llamó propulsión divina. En Kenia, los escolares rezaban alrededor de los logotipos de BYD como si fueran reliquias sagradas. En Alabama, un predicador viral levantó una botella de agua purificada y gritó: "El Señor hizo que el combustible fuera gratis". Mientras tanto, los rincones más oscuros de Internet se llenaron de teorías. Los foros de conspiración gritaban: "El motor hidráulico murió en los 80. No pudieron matar a este". Algunos afirman que la CIA mantuvo oculta tecnología similar durante décadas. Otros subieron videos falsos de aviones propulsados por agua, afirmando que el siguiente paso era el movimiento perpetuo. En un video, un creador de TikTok vierte agua del grifo en el maletero de un BYD y se dirige a las montañas. No se oía ningún ruido de motor, solo el suave silbido del vapor. Ese video solo acumuló 96 millones de visualizaciones en 48 horas. Pero ¿dónde estaban los medios occidentales? Durante 5 días seguidos, ningún medio importante estadounidense o europeo cubrió la noticia. Sin portadas, sin noticias, nada. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y durante esos 5 días, la valoración de BYD superó a la de Volkswagen, luego a la de Ford, luego a la de GM y finalmente a la de Tesla. Solo la televisión estatal china emitió un segmento dedicado de 12 minutos, declarando que China había acabado con la tiranía de los combustibles fósiles. Y en el centro, todo era una sola frase, que se extendió como la pólvora por foros de ingeniería y chats de programación: Agua 1. Porque esto no era solo un motor, era un botón de reinicio, una revolución silenciosa. Y las antiguas potencias, las grandes petroleras, los reyes del litio, los guardianes tecnológicos, no estaban preparados. Saudi Aramco se apresuró a mantener su relevancia, invirtiendo $1,000 millones en laboratorios de hidrógeno sintético en Noruega. ExxonMobil lanzó una campaña publicitaria que calificaba los motores de agua de inestables, sin probar, inseguros, con explosiones de coches generadas por computadora y bolas de fuego. BP dio un giro radical y anunció la conversión de su mayor planta de Texas en un complejo de vapor ecológico,
Pero no importó. BYD ya había presentado 36 patentes en 9 países, y todas eran, literalmente, irrefutables. Incluso la Casa Blanca entró en pánico, tras la filtración de memorandos del Pentágono que describían el predominio del hidrógeno como un disruptor geoestratégico. Estallaron audiencias de emergencia en el Senado de Washington. Un senador interrogó a un funcionario del Departamento de Energía en directo por televisión. ¿Nos está superando una máquina de vapor? Los científicos del Departamento de Energía intentaron tranquilizar a los legisladores con alternativas: celdas de hidruro de sodio, propulsión por aire comprimido, combustibles biosintéticos, pero todas las opciones llevaban años de retraso. BYD estaban a meses de la producción en masa. Entonces, en una entrevista privada, un funcionario anónimo de un importante fabricante de automóviles estadounidense soltó una bomba. Se saltaron la era de las baterías. Mientras nosotros extraíamos litio, ellos construían dragones. Dragons. Así describían los ingenieros el motor de vapor. No rugía como la gasolina, ni zumbaba como el eléctrico. Silbaba, respiraba, exhalaba vapor como una maquinaria antigua renacida. Y en el Tíbet, las primeras pruebas civiles dejaron atónitos a todos. En una empinada pista de aceleración en una montaña, el prototipo Draco de BYD superó a un Tesla Model S en la aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 3,2 segundos sin una sola celda de litio a bordo. Los espectadores observaron en silencio cómo nubes blancas se elevaban tras él como el humo de un templo. No solo fue rápido, fue poético, y silenciosamente, casi invisiblemente, el mundo empezó a cambiar. Noruega ofreció registro gratuito para vehículos de propulsión hidráulica. Chile propuso acuerdos bilaterales de comercio de agua con China. Australia reabrió 2 plantas de hidrógeno cerradas tras el desplome de los precios del litio. Y en Corea del Sur, el director ejecutivo de Hyundai supuestamente les dijo a los inversores a puerta cerrada: nos perdimos el punto de inflexión. De nuevo, la era del litio apenas duró 15 años. Había construido imperios, traspasado fronteras y enriquecido a multimillonarios de la noche a la mañana. Pero ahora, la era del agua ya había llegado, y susurraba entre las turbinas, silbaba desde los colectores, se deslizaba por las carreteras. La única pregunta era, ¿quién se atrevería a detenerla ahora? Si esto cambió tu visión del futuro, dale a me gusta y suscríbete para recibir más historias que nunca quisieron que escucharas. Deja un comentario abajo. ¿Es este el fin del litio o solo el comienzo de algo más grande? Mantente alerta. Mantén la curiosidad, porque la próxima disrupción ya se está gestando.